Hallo, guten Abend. Heute werden wir einen Text über die Pandemie noch einmal lesen. Leeremos un texto nuevamente sobre la pandemia. Y bueno, la primera pregunta. ¿Haben Sie die Hausaufgabe gemacht? ¿Han hecho la tarea? Sí, kein Problem. No hay problema. Pero entonces les voy a recordar mi correo y pues espero que me la envíen allá. Quienes la hicieron y quienes no, pues la envían después. Pero la idea es que además de lo que practicamos de pronunciación, de fonética, de aumentar vocabulario y de comprender la estructura de las oraciones, eh, pues vamos a escribir más. Entonces de ahora en adelante es probable que haya una pequeña tarea de escritura cada día. Puede ser una tarea de escritura como una traducción o algo pues que no dependa de un texto, sino, no sé, que me cuenten cómo estuvo su día o algo así. Entonces, bueno, vamos a leer el texto de hoy. Al final del texto, pues va a haber una tarea. Y pues como venimos haciendo, pues practiquemos hoy entonces la estructura del texto y la fonética y pues palabras nuevas. Así que voy a presentarles el documento. Können Sie da sehen? ¿Pueden ver esto? Bueno, sehr gut. Entonces lo voy a leer primero, ¿cierto? Y luego les pediré el favor a que ustedes lo lean y luego empezamos a entender la estructura de lo que más podamos. Wie ein Schocker im Kino. Husten, bluten, sterben. Da Süd... esperen, le subo el tamaño que está muy pequeño. Listo. Husten, bluten, sterben. Der südkoreanische Katastrophenfilm Pandemie ist schon 7 Jahre alt. Nun kommt er aus aktuellem Anlass in die deutschen Kinos. Anders als Covid-19 allerdings ist er ziemlich vorhersehbar. Von Lars Olav Bayer. Bueno, la fecha y la hora. Bueno, este texto, para quienes quieran verlo en la página original, es de un periódico alemán muy famoso que se llama Der Spiegel, pues, de hace como 2 días. Este es el nombre del periódico, Der Spiegel, se los recomiendo mucho. No, Hernán, la tarea para hoy no era simplemente leer el texto. Recuerden que la última vez que nos vimos, leímos un texto sobre gente que contaba sus historias del coronavirus y que el último párrafo no se los traduje, pues con la intención de que ustedes lo tradujeran. Entonces la tarea era traducir ese texto del texto pasado, recuerden. Entonces no importa si no la tienen hoy, aquí está mi correo, pueden enviar la tarea a este correo cuando la tengan. De igual forma, las tareas que les vaya a seguir poniendo, para quienes llegan nuevos, les recuerdo, digamos, vamos a empezar también a enfocarnos en nuestra escritura. Entonces les pediré tareas y les revisaré lo que escriban, para que no solamente practiquemos nuestra pronunciación y pues, y la comprensión de la estructura de las oraciones, sino que lo podamos aplicar no solamente en la parte hablada, sino también en la parte escrita. Listo. Entonces, bueno, voy a seguir leyendo el texto.
Man kann es für clever oder für zynisch halten. Einen südkoreanischen Thriller, der im Original Gamgi-Grippe heißt, ausgerechnet jetzt in der deutschen Kino zu bringen, mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Auf jeden Fall ist es ein interessantes Experiment. Wir wirken Bilder, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen, Bilder von Panikkäufen in Supermärkten und überfüllten Notfallstationen, riesenhaft vergrößert auf der Leinwand. Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, dass eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. Am Anfang zeigt der Regisseur Kim Sung-soo, wie Aerosole durch die Luft schweben. Am Ende schwelgt er in Bildern von abgesperrten Stadtbezirken und Leichenbergen. Dazwischen erzählt er, wie sich in einer südkoreanischen Metropole ein besonders aggressives Virus ausbreitet. Kaum fängt jemand an zu husten, spürt er gleich literweise Blut, gern Photogen in Richtung Kamera. Der Film ist eine Mogelpackung. Pandemie steht drauf, Epidemie ist drin. Sun Tzu inszeniert den Ausbruch der Seuche im Gegensatz zu Steven Soderbergh in seinem Virenthriller Contagion. Als lokales Ereignis in einem Katastrophenfilm macht das allerdings kaum einen Unterschied. Das Prinzip, dass viele Figuren an vielen Orten gegen die Seuche und ums eigene Überleben kämpfen, bleibt das gleiche, ob es sich um verschiedene Stadtviertel oder Kontinente handelt. Keine der Figuren hat so viel Charisma wie das Virus. Da wären also ein Rettungssanitäter, eine Forscherin, ein illegaler Einwanderer, der Bürgermeister und sogar der Staatspräsident. Doch im Gegensatz zu guten Katastrophenfilmen gibt Sun Tzu seinen Figuren kaum interessante Backgrounds und Konflikte, sondern reduziert sie meist auf eine Eigenschaft: selbstlos, opportunistisch, brutal. Niemand hat in Pandemie so viel Charisma wie das Virus. Vielleicht soll das ja so sein. Vielleicht ist es ja die Hauptfigur. Hm. Wie das Virus immer mehr Macht über die Menschen gewinnt, zeigt Sun Tzu im Eiltempo, als wollte er den Weg vom Thriller zum Schocker möglichst schnell hinter sich lassen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Seuchen für Menschen in asiatischen Ländern wie Südkorea seit langem als reale Gefahr ausgesehen werden. Die Vorstellung, in der U-Bahn neben einer infizierten Person zu sitzen, ohne es zu ahnen, ist für die meisten Europäer ungewohnt, für viele Asiaten aber nicht. Mit subtilem Spannungsaufbau hat es Sun Tzu nicht so. Es rums und kracht. Gleich am Anfang gibt es eine waghalsige Rettungsaktion, die sich der Regisseur offensichtlich in dem Hollywood-Film Speed abgeguckt hat. Doch ab der Mitte wird Pandemie zum Opfer seines eigenen Tempos. Die Handlung kommt kaum noch vom Fleck. Die Helden sind in ihrem Stadtviertel eingesperrt und kommen nicht raus. Der Film tritt mit äh, Entschuldigung, Höchstgeschwindigkeit auf der Stelle. Dieser Film wird die Angst vor dem Virus weder verstärken noch verringern.
Statt in die Tiefe zu gehen, geht er in die Breite, macht aus der Seuche ein Spektakel und signalisiert dem Zuschauer dabei Augenzwinkern, dass man auch im Angesicht des Untergangs nie die gute Laune verlieren sollte. Nun muss er sich mit der Wirklichkeit messen und dabei kann er nur verlieren. Denn im Gegensatz zur Covid-19-Pandemie ist er ziemlich vorhersehbar. Da war der Text. Wer möchte es lesen? ¿Quién quieres leer? Ich glaube, dass alle lesen können. Todos pueden leer. Aber wer möchte die erste Person sein? ¿Quién quiere ser la primera persona? Zum Lesen, para leer. Listo, Ronald. Listo, Ronald. Entonces empieza, por favor, leyendo este párrafo. Dice Abschnitt. Man kann es für clever oder für zynisch Ja, halten. Einen südkoreanischen Film-Thriller, ja, der im Original ja, Gangi Grippe ja. heißt, ausgerechnet Ausgerechnet. Ja, jetzt jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. Mit 7 Jahren Verspätung Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Auf jeden Fall ist es ein interessantes auf jeden Fall ist es ein interessantes Experiment. Ja, Experiment. Wie wirken Bilder, Ja, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen. Bilder von Panikkäufen, Panikkäufen ja, in Supermärkten ja, und überfüllten Notfallstationen, Riesenhals, vergrößert auf der Leinwand. Leinwand. Vergrößert auf der Leinwand. Vielen Dank, Ronald. Wer möchte die zweite Person sein? ¿Quiere ser la segunda persona? Hernán. Hernán, bitte lies das. Der zweite Abschnitt. Das. Dieser Teil. Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, dass eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. Gigantische. Gigantische Ja. Wirkung haben kann.
Am Anfang zeigt der Regisseur. Sí. Regisor. Estaba No, leyendo otra cosa. Regisor, ¿no? Como no, oír. no. Ah, bueno, esta palabra, yo no sé si es que tiene uno, bueno, esta es una palabra alemana, pero tiene una pronunciación particular, es Regisseur. Ah, como francés, es que lo estaba Sí, leyendo así. Ah, sí, sí, bueno. sí, sí, así se pronuncia. Ah, qué curioso. Zeigt der Regisseur Kim Sung-soo. Ah, pero no es Regi, sino Regi. Regisseur, Regisseur ya, Kim. exacto. Esta parte sí alemana y la otra parte bien francesa. Kim Sung-soo. Wie Aerosole durch die Luft schweben. Am Ende schwelgt in Bildern von abgesperrten Stadtbezirken und Leichenbergen. Das Vision erzählt wie sich in einer südkoreanischen Metropole ein besonders aggressives Virus ausbreitet. Ein besonders, Ein besonders ja, aggressives Virus ausbreitet. ja, Kaum fängt jemand an zu husten, spuckt er gleich literweise Blut, gern Photogen in Richtung Kamera. ja. Ah, vielen Dank, Ronald. Hernán. Wer möchte die dritte Person sein? ¿Quién quiere ser la tercera persona? Eine andere Person, otra persona. Eine andere Person, die lesen möchte. ¿Quiere leer? Listo, Tatiana. Entonces, Tatiana, por favor, lesen, lies das bitte. Tatiana, Okay. Der Film ist eine Mogelpackung. 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 Hm? Pandemie steht drauf. Epidemie ist drin. Sun Tzu. Sí, Sun Tzu. Sun Tzu. Ja. Saniert den Ausbruch. Inszeniert. 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 No, Inszeniert. inszeniert. Sin la E al final. Inszeniert. Inszeniert. No, inszeniert. Inszeniert. Sin la E del final. Inszeniert. Ah, okay. Inszeniert. Sin la E. Inszeniert. Inszeniert. Es que dices la E. Tú estás diciendo inszeniert, pero sin la E. Inszeniert. Inszeniert. Ya. Sehr gut. Inszeniert. Den Ausbruch der Seuche Ja, sehr gut. Gegensatz zu Steven Soderbergh Soderbergh, ja. in seinen vierten Trailer Contagion. Thriller. Okay. Vierten Thriller Contagion. Thriller. Ja. Als lokales Ereignis. Ereignis. Ja. In einen Katastrophenfilm mag das allerdings kaum einen Unterschied. Ja. Das Prinzip, dass viele Figuren an vielen Orten gegen die Seuchen und ums eigene Eigene. Ja. Überleben
Kämpft, kämpfen, 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 kämpfen. kämpfen. Ok, con M. Kämpfen. Sehr gut. Bleibt das Gleiche, ob es Gleiche, bleibt das gleich, Gleiche, Gleiche, das, ja, das Gleiche, ja, Gleiche, sí, ja, ob, Gleiche, ob es sich verschiedene Stadtviertel oder Kontinenten handelt. ob es sich verschiedene Stadtviertel oder Kontinente handelt. Kontinenten handelt. Ja, vielen Dank, Tatiana. Wer möchte lesen? ¿Quién quiere leer? Eine andere Person, bitte. Listo, Lina. Lina. Lina, bitte lies das. Okay. Keine der Figuren hat Ja, so viel Charisma, Charisma. Ja, wie das Virus. virus. La mayoría de palabras, casi todas, pues se pronuncia la FAU como una F, ¿cierto? Pero hay algunas pequeñas excepciones como esta, donde es virus. Okay. Da wären also ¿Ya? ein Rettungssanitäter, Rettungssanitäter, ¿ya? eine Vorscherin, Eine Forscherin, ein Illegale, ein Illegaler, ¿ya? ¿Ya? ein Wanderer, ¿Ya? Sehr gut. der Bürgermeister. Der Bürgermeister, sehr gut. Bürgermeister. Und sogar der Stadtpräsident, Staatspräsident, ja? Stadtpräsident, doch Ja. im Gegensatz zu guten Katastrophenfilmen Firmen, ja? gibt Sun Tzu seine Figuren kaum interessante. Ja. Background, como en inglés, Sí, es así como en inglés, backgrounds, ¿ya? background und Konflikte, sondern reduziert, Reduziert, sie ja? meist eine Eigenschaft, Ja, Eigenschaft, sehr gut. selbstlos, Selbstlos, ja? opportunistisch, Ja, sehr gut. brutal. Brutal, ja, brutal. Brutal. Brutal, como en Brutal. español, suena igual, sí, Niemand brutal. in Pandemie so Ja, viel Charisma ja, wie das Virus. Vielleicht, ja. Vielleicht, ja, so das ja so sein. Vielleicht ist es ja die Hauptfigur. 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 Ja, sehr gut. Vielen Dank, Lina. Wer möchte diese Datei lesen? ¿Quiere leer esa parte? Eine andere Person, otra persona.
¿Nadie más quiere leer? ¿Quién falta? Falta Carolina Jungen. ¿Quién más no ha leído? Cristian y Carolina Jungen creo que son los únicos que faltan por leer. Bueno, este párrafo, ¿lo quieres leer, Carolina Jungen? Ja. Listo. Entschuldigung. Acá. Das. Ja. Wie das Virus immer mehr Macht über die Menschen gewinnt, zeigt Sun Tzu in ein Tempo, als Ja. wolle den Weg vom Thriller Ja. zum Schocker möglichst schnell hinter sich lassen. Dies mag auch damit zusammenhängen, dass Seuchen für Menschen in asiatischen Ländern wie Südkorea seit langem als reale Gefahr angesehen werden. Die Vorstellung, in der U-Bahn neben einer infizierten Person zu sitzen, ohne es zu ahnen, ist für die meisten Europäer ungewohnt, für viele Asiaten aber nicht. Vielen Dank, Carolina, perfekt. Ja. Und Christian, möchtest du diese Abschnitt lesen? Okay. Mit Sprang-Aufbau hat es Sun Tzu nicht so. Es Rums und Krach. Gleich am Anfang gibt es ein wachläufige Rettungsaktion, Ja, Rettungsaktion. die sich der Regisseur Ja. offensichtlich in den Hollywood-Film Abgeguckt, ja. Doch Abgeguckt. abgeguckt Ja. hat. Doch ab der Mitte wird Pandemie zum Opfer seines eigenen Tempos. Die Handlung kommt kaum noch vom Fleck. Die Helden sind in ihrem Stadtviertel eingesperrt und kommen nicht raus. Der Film tritt mit Hochgeschwindigkeit auf der Stelle. Sehr gut. Höchstgeschwindigkeit. Listo. Hochgeschwindigkeit. Tiene umlaut. Entonces no es hoch, sino Höchstgeschwindigkeit. Höchstgeschwindigkeit. Hochgeschwindigkeit. Ja, sehr gut. Höchstgeschwindigkeit. Danke. Vielen Dank, Ale. Muchas gracias a todos. Listo, entonces voy a traducir el texto y ya empezamos a mirar la estructura de los párrafos. Viren Shoka im Kino. Es como el virus que conmociona en el cine.
sí, el virus conmocionador, algo así, en el cine. Husten, bluten, sterben. Toser, sangrar, morir. Der südkoreanische Katastrophenfilm Pandemie ist schon 7 Jahre alt. La película catastrófica sudcoreana Pandemia tiene ahora 7 años. Nun kommt aus aktuellem Anlass in die deutschen Kinos. Ahora llega como... ¿Cómo? ¿Ahora? ¿Viviste? No, ahora. Ah, sí, no. Sí, no, fue Anlas que lo olvidé. Un momentico, qué pena que olvidé. Anlas. ¿No es como Anlas, acontecimiento? creo que sí. Permíteme un momentico, ya les digo que es Anlas. Anlas. Sí, señor. Ocasión, no, motivo. Es como la ocasión, por motivo de. Entonces, ahora llega con ocasión de la actualidad, sí, o por el tema actual, a los cines alemanes. Anders als Covid allerdings ist er ziemlich vorhersehbar. Como a diferencia del COVID-19, en efecto, es bastante, o naturalmente, es por esto bastante previsible. Entonces, aparte del COVID-19, en efecto, esto es bastante previsible. Y lo escribe Lars Olav Bayer. Man kann es für clever oder für cynisch halten. Se mantiene tanto para listos, inteligentes, como para cínicos. Einen südkoreanischen Viren-Thriller, der im Original Gamgi Grippe heißt. Un thriller, un thriller de virus sudcoreana que se llama Gangi en el original. Ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. Digamos, calculado para que ahora llegue a los cines alemanes. Mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Con 7 años de retraso y bajo el título de pandemia. Auf jeden Fall ist es ein interessantes Experiment. En todo caso, es un experimento interesante. Wir wirken Bilder, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen. ¿Cómo resultan imágenes para las cuales desde hace meses en mensajes y en nuestro inmediato mundo de la vida, o que conocemos de manera inmediata en nuestro medio normal, imágenes de compras de pánico en supermercados y estaciones de emergencia repletas, agigantadas en la pantalla. Entonces voy a repetir toda esta pregunta que es un tanto larga. ¿Cómo puede resultar imágenes para las cuales desde hace meses en nuestros mensajes y en nuestra vida cotidiana, que conocemos de nuestros mensajes y nuestra vida cotidiana, imágenes de compras de pánico en supermercados y estaciones de emergencia repletas,
eh, mm, son agigantadas en la pantalla. Die Dramaturgie des Films beruht auf der Idee, dass eine winzige Ursache eine gigantische Wirkung haben kann. Digamos, la dramaturgia de la película consiste en la idea que una pequeña causa puede ocasionar o puede tener una consecuencia gigante, más bien, puede tener una consecuencia gigante. Una pequeña causa puede tener una consecuencia gigante. Am Anfang zeigt der Regisseur Kim Sung-soo wie Aerosole durch die Luft schweben. Al principio muestra el director Kim Sung-soo cómo el aerosol a través del aire flota. Am Ende schwelgt in Bildern von abgesperrten Stadtbezirken und Leichenbergen. Al final se deleita con imágenes del distrito municipal acordonado y montañas mortuorias o montañas con cadáveres. Das Vision erzählt wie sich in einer südkoreanischen Metropole ein besonders aggressives Virus ausbreitet. Entre tanto, cuenta cómo una metrópolis de Corea del Sur, o como en una metrópolis de Corea del Sur, se expande un virus agresivo, un virus especialmente agresivo. Kaum fängt jemand an zu husten, spuckt gleich literweise Blut, gern Photogen in Richtung Kamera. En poco comienza alguien a toser, escupe el igual litros de sangre y digamos, esta expresión, Gern Photogen in Richtung Kamera, entonces es como o les gusta, son fotogénicas en dirección a la cámara, haciendo referencia a estas imágenes. O son pues tomadas por la cámara. Der Film ist eine Mogelpackung. Pandemie steht drauf, Epidemie ist drin. La película es como un engaño. Mogelpackung es como una ilusión, sí. Der Film ist eine Mogelpackung, una ilusión, un engaño. Pandemie steht drauf, Epidemie ist drin. La pandemia está fuera, la epidemia está dentro. Sung-soo inszeniert den Ausbruch der Seuche. Im Gegensatz zu Steven Soderbergh in seinem Viren-Thriller Contagion als lokales Ereignis. Entonces, Sung-soo significa el estallido de la pandemia o de la peste, a diferencia o de forma contraria a como lo hace Steven Soderbergh en su thriller de virus Contagio, como una suceso local, como algo, sí, un suceso local. In einem Katastrophenfilm macht das allerdings kaum einen Unterschied. En una película de catástrofe se dan especialmente pocas diferencias, o una pequeña diferencia. Perdón, más bien, disculpen, en una película de catástrofes, en efecto se da una pequeña diferencia.
Das Prinzip, dass viele Figuren an vielen Orten gegen die Seuche und ums eigene Überleben kämpfen, bleibt das gleiche, ob es sich um verschiedene Stadtviertel oder Kontinente handelt. El principio de que muchas figuras en muchos lugares luchan contra una pandemia y algunos y por la supervivencia permanece igual, ob es sich um verschiedene Stadtviertel oder Kontinente handelt. Tanto si se mantiene digamos la diferencia, en un barrio o en un continente. Entonces, está aquí diciendo la idea de que en una película de catástrofes pocas son las diferencias, sea que lo que pase sea en un continente o en un barrio. Listo, esa fue la primera parte. La tarea, antes de que empecemos a analizar el texto, es que por favor traduzcan este segundo subtítulo. Keine der Figuren hat so viel Charisma wie das Virus. Esta tarea es para el viernes, entonces tienen este resto de semana para traducir esto. Y la idea es que escriban algo, no solamente sobre este subtítulo, sino sobre el texto. Un párrafo pequeño en alemán en donde digan qué les parece el texto, están de acuerdo, qué piensan sobre eso. Was denken Sie darüber? Listo. Entonces vamos a analizar este párrafo de acá. Man kann es für clever oder für cynisch halten, einen südkoreanischen Virenthriller, der im Original Gamgi Grippe heißt, ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen, mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Si ven, hasta acá llega el punto. Entonces, quiero preguntar, hasta esta parte, ¿cuántas oraciones alcanzan a reconocer? Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Six, ¿Cómo dijiste? 6, Pero, ¿cómo lo dijiste en alemán? 6. Ah, muy bien, es que tú lo dijiste, no lo dijiste en alemán, dijiste six. Ah, bueno, por acá dicen 6, Ronald dice 3. Bueno, entonces vamos a ver. Man kann es für clever oder für cynisch halten. Esto ya tiene un verbo en la segunda posición, un verbo al final, tiene una estructura completa. Entonces tenemos una oración. Miremos esta otra parte después de la coma. Einen südkoreanischen Virenthriller. Acá no hay verbos, entonces esto quiere decir que hace parte de otra oración. Entonces miremos, acá ya termina con este verbo esta oración. Entonces tal vez esto sea parte de otra oración. Einen südkoreanischen Virenthriller, der im Original Gamgi heißt, entonces si notan, acá comienza otra oración. Un thriller sudcoreano. Sigue acá la oración, ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. Entonces ahí van dos oraciones, una, dos, y esto de acá que es una oración relativa, 3 oraciones. Hasta acá, hasta bringen van 3. Y miremos acá, en esto de acá, ¿esto es una oración, sí o no? Van 3, miremos a ver si esa es una cuarta oración o no. ¿Es una oración o no? Barum, Ronald, ¿por qué?
Exacto, no tiene verbo. Está Entonces, hablando, ¿cómo Ronald? Vívite. está hablando como del anterior, como conectada al anterior, como que se llama. Sí, esto simplemente lo que está haciendo es dando información adicional de lo que está hablando. Entonces, ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen, mit 7 Jahren Verspätung und unter dem Titel Pandemie. Es complementar lo anterior, ¿cierto? Pero sí, en efecto, son 3 oraciones. ¿Cuáles? Está acá, que les pregunto, esto que estoy señalando, ¿qué tipo de oración es? Eh, ¿Subordinada o Hauptsatz. principal? Nein. Sí, Hauptsatz, Entschuldigung, la estaba confundiendo con Nebensatz. Sí, tienes toda la razón. Hauptsatz. Verbo en la segunda posición y el otro verbo al final. Muy bien. ¿En qué tiempo está conjugado? Present. Present. ¿Cómo? Sí, exacto, muy bien, presence. Ahora, esto de acá. Einen südkoreanischen Virentriller, der im Original Grippe heißt. Bueno, ya sabemos que la oración empieza acá y sigue después de esto. Ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. ¿Eso qué tipo de oración es? Relative Sats. No, digo, Nebensatz. Nebensatz, warum? Porque, o sea, sin la primera oración no tendría sentido. Porque no se sabría qué película apareció, ¿sí? Sí, tiene razón. Pero, o sea, usted dice que es esta, que empieza acá y que continúa acá, esta bringen, es una oración subordinada. No, me refiero a que subordinada desde Ausgerechnet hasta Bringen. Pero esto les había dicho, si nota la estructura, mire cómo comienza. Einen südkoreanischen Viren-Thriller, ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. Eso es una oración. Ya. Entonces el sujeto es este. Entonces ya sabemos que cuál es la subordinada, está acá. Sí, esa. Y esta además de ser subordinada, ¿qué otro nombre tiene? Relative Sätze. Exacto, es una oración relativa. ¿Por qué? Por el pronombre relativo Pronombre relativo. y el verbo al final. Entonces, esta de acá es una oración principal. Einen südkoreanischen Viren-Thriller ausgerechnet jetzt in die deutschen Kinos zu bringen. Y ya esto es simplemente el complemento de lo anterior. Miremos el resto. Auf jeden Fall ist ein interessantes Experiment. Esto de acá. ¿Cómo está conjugado? ¿Qué tiempo? Present. Present. Ya, sehr gut, el verbo sein conjugado en tercera persona. Y miremos esto otro, que es una estructura bien compleja. Wir wirken Bilder, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen. Bilder von Panikkäufen in Supermärkten und überfüllten Notfallstationen, riesenhaft vergrößert auf der Leinwand. Entonces sabemos que es una pregunta, ¿cierto? Pero en esta pregunta, ¿cuántas estructuras diferentes pueden reconocer?
Relative set es una. Sí, muy Es bien, la acá, parte donde dice acá, día, vía. Ajá. sehr gut, sehr gut. Wir wirken Bilder, die wir seit Monaten aus den Nachrichten und unserer unmittelbaren Lebenswelt kennen. Entonces, hasta acá, todo esto es una oración relativa dentro de la pregunta. ¿Y esto de acá qué es? ¿Es otra oración? ¿O qué es? Pues todo eso es una pregunta, ¿cierto? Entonces todo eso tiene que entenderse como una estructura. Que ya sabemos, dentro de sí misma tiene una oración relativa que nos acaba de mencionar Tatiana. Y eso otro que les menciono, ¿es una oración relativa o qué es? Es otro que señalo. Relative, ¿sí? ¿Sí? No, no hay, primero no hay pronombre relativo y segundo no tiene verbo. Entonces es simplemente la continuación de la pregunta. Entonces, acá, wie wirken Bilder, acá comienza la pregunta, todo esto es la oración relativa hasta, perdón, hasta kennen. Entonces podemos simplemente como si fuera así, wie wirken Bilder, Bilder von Panikkäufen in Supermärkten und überfüllten Notfallstationen. Entonces, ¿cómo cómo tienen efecto las imágenes, imágenes de compras de pánico en supermercados, en estaciones de emergencia repletas? Entonces acá simplemente está enumerando qué tipo de imágenes, ¿cierto? Pero simplemente hace parte de esto, no como una oración relativa, porque no tiene pronombre relativo y no tiene verbo, sino simplemente como un complemento. Y esto acá al final, ¿qué es? Pues es como otro complemento, ¿no? Porque Pero relative setze no es... no es una oración relativa, pero no es un complemento cualquiera porque mira que tiene un verbo. ah, mm, Sin embargo, bueno, ah, bueno, esto tiene, digamos, la forma del verbo, pero recuerden que hay algunos verbos que pueden ser utilizados como adjetivos. ¿Cuáles son esos tipos de verbos? Demostrativos. No, demostrativos no son verbos, son pronombres demostrativos. Verbos demostrativos no hay. Hay un tipo de verbos que se pueden utilizar a veces como adjetivos. Nosotros en español también lo hacemos. eh, los, los adverbios. No, los adverbios no son verbos, No, son eso es otro otra cosa. tipo de palabras. Sí. Es como sustantivización de los verbos, ¿no? No, porque en este caso estaría en mayúscula, ¿cierto? Sería un Sí. sustantivo. Pero acá está en minúscula, es decir, es un adjetivo, es algo que califica. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo, él está cansado, o él, no, más bien, él ha jugado mucho, ¿cierto? Ahí estoy utilizando, en español, estoy utilizando, ¿qué forma? El perfecto. Y esa segunda forma, jugado, es el participio. Yo a veces puedo decir cómo utilizar esos participios como adjetivos. Como por ejemplo,
el, no sé, como, no sé, conjugado no funciona muy bien el ejemplo. El, entonces yo puedo decir, por ejemplo, él ha competido en la carrera. Ahí lo estoy utilizando como verbo, pero puedo decir el competido torneo. Entonces ahí lo estoy utilizando como adjetivo. En alemán pasa lo mismo. Nosotros podemos utilizar el participio como adjetivo. Entonces acá está siendo utilizado como adjetivo. Entonces tiene razón lo que dice Hernán, es un complemento adicional a todo lo otro que se venía diciendo. No es una oración relativa. Y ahí, aunque parezca un verbo, se está utilizando como adjetivo, porque los participios, el participes by, esa forma puede ser utilizada como adjetivo en algunas ocasiones. Claro, eso último que les dije. Pero aparte de utilizar el verbo como adjetivo, ¿también hay otra palabra para decir eso? ¿O Otra palabra. generalmente se utiliza el verbo como adjetivo y no hay como más opciones para Ah, referirse a... no. Sí, sí, sí. Mira, por ejemplo, acá se están utilizando dos. Riesenhaft significa, por eso esta oración es tan rara. Riesenhaft significa como Gigantesco. gigantesco, ¿cierto? Y vergrößert es como aumentado. eh, Ampliado también. sí, ampliado. Entonces, sí, o sea, hay otras formas de decirlo. No siempre se tienen que utilizar el participes by para utilizarlo como adjetivo, pero en ocasiones se puede hacer. Al igual que como hacemos nosotros en español. Nosotros tenemos adjetivos para decir muchas cosas, pero a veces utilizamos el participio. Pero sí, claro, claro que hay otras, no, no quiere decir que solamente podemos utilizar, o sea, que la única forma de construir adjetivos es utilizando el participio. No, obviamente no, ya sabemos que hay muchos adjetivos. Haben Sie Fragen? Los dos, Riesenhaft y Vergrößert, Sí, son adjetivos dentro de esa oración. sí. Bueno, haben Sie mehr Fragen? ¿Tienen más preguntas? Ausgerechnet es precisamente. Ausgerechnet, sí señor, es el verbo, permíteme un momentico. Ausgerechnet, mm, es calculado. También puede ser preciso, pero significa ausgerechnet es calculado. Es del verbo ausrechnen, que significa calcular, contar. Entonces puede ser como sinónimo de premeditado, pensado, eh, pero literalmente significa calculado, ausgerechnet. Danke. ¿Viste? Aparte, ah, Sí, voy a hacer otra. Ursaje, aparte de causa, también es problema. Ursaje no. Ursaje hace referencia como al principio de algo, al origen, a la causa. Ursaje Ah, como problema no. es que yo había escuchado una expresión de keine Ursaje, es como sin problema. Sí, bueno, no sé si como expresión, Sí. pero no, pues no, no, no lo tenía presente. Voy a buscar, pero que yo sepa, no, no significa eso. Ausführte, me pregunta quién. Estaba aquí estaba aquí en el verbo, en el párrafo que estábamos leyendo, ¿cierto? Ah, significa lleno, repleto.
Tatiana, überfüllte, significa eso. Repleto, lleno. Y espera, estoy buscando dónde es que estaba. ¿Dónde estaba eso? Acá. Überfüllten. Sí. Repleto, lleno. Listo. A ver si me fragen, ¿tiene más preguntas? Entonces les recuerdo mi correo para que me manden la tarea pasada y esta, por favor, hasta el viernes. Esta semana se las reviso y la otra semana les entrego pues como las correcciones, las notas. Este correo, por favor, a felipe.hurtado@ciudadbilingüe.com. Leer una pregunta. Sí, claro, cuéntame. La primera tarea es la de traducir el texto de la clase pasada, del No viernes. todo, sí, pero no recuerdo, La el del última jueves. parte. Sí, la última parte, exacto. Y esta tarea, la tarea de hoy es traducir esta partecita que nos faltó y este segundo subtítulo y escribir en un párrafo lo que opinan de este texto, qué les parece, qué piensan. Danke. ¿Viste? Bueno, das war alles. Eso fue todo. Und auf Wiedersehen.